Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Una bienvenida extremadamente especial e importante para este tiempo en el que grabamos este programa justamente celebrando el día más importante de todo nuestro ciclo anual. ¿Cuál es? El tiempo de Yom HaKippurim. Venimos avanzando después del tiempo de Yom Teruah. Avanzamos 10 días hasta completar la jornada, hasta esta cita convocatoria de Levítico 23, el tiempo del perdón, el tiempo de la expiación, el tiempo maravilloso del gran perdón. Por supuesto, para adentrarnos al tema y compartir ya parte de lo que queríamos avanzar en esta jornada, pues evidentemente veníamos considerando el aspecto del pecado, los pecados, de qué manera pecamos, por acción, por omisión, es decir, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, pero todos hemos pecado. Hemos visto ya las definiciones y estábamos considerando en la jornada del día de ayer 3 palabras fundamentales en hebreo que hacen alusión a la condición de pecado. Pero todo esto para llegar al gran día, al Yom HaKippurim. ¿Para qué? Para que nos encontremos con una evaluación, un examen de manera individual, personal, profunda, espiritual, y establezcamos durante este recorrido del año en cuántas áreas de nuestros 5 sentidos, recuerden el Parashat Shoftim, jueces y policías, observando, cuidando nuestros 5 sentidos, precisamente para no tener esta desviación del camino, alteración del propósito de Hashem, piedra de tropiezo, como ya lo hemos venido mencionando. Las 3 palabras que estuvimos mencionando las voy a repetir para considerar el tema y avanzar. Sejilá. La palabra sejilá, que en hebreo significa perdón, tiene una característica muy importante y es que nos muestra cómo eventualmente nos apartamos, repito, del camino y nos sentimos un tanto desubicados, desenfocados, como que no sabemos hacia dónde caminar. Creo que muchos hemos pasado en algún momento por una circunstancia como esta. ¿Por qué, Hashem? ¿Pero por qué tiene que ocurrirme a esto? ¿Por qué a mí? Y empezamos a ser críticos y a juzgar cuando alguien nos falla, una persona, el pastor, un amigo, un familiar cercano. Pero ¿qué más cuando nosotros acudimos y criticamos directamente a nuestro amado Adonai y le reclamamos incluso por qué ocurren estas cosas? A lo cual hay una respuesta evidente y es porque nosotros asumimos consecuencias de nuestras acciones. La segunda palabra que mencionamos en el programa anterior fue la palabra mejilá. Mechilá, se escribe Mejilá, con J se pronuncia. Y la Mejilá nos lleva a entender que hay como un túnel dentro de nuestro diario vivir en el que debemos escarbar, y mencionaba el túnel que pueda existir entre nuestros pensamientos y las acciones de nuestro corazón. Es importante que veamos que en este puente tan relativamente corto del pensamiento al corazón, en ese ducto, en ese túnel, se ocurran tantas circunstancias que nos hacen mantener allí guardados rencores, enojos, contratiempos, iras, pleitos, contiendas, y que no logramos, repito, arrancarlos de nuestro corazón, que no logramos limpiar nuestro camino, y entonces permanecemos siempre preguntándonos ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Y no nos sentimos conformes con absolutamente nada, al punto de que toda esta contaminación del pecado, la transgresión y demás, la iniquidad,
vienen a formar en nosotros una circunstancia gravosa, que termina, por supuesto, en un asunto de enfermedad. Buena parte de muchas de las enfermedades del ser humano obedecen específicamente a las malas decisiones en el alimento, en lo que decimos, en cuanto a lo que hacemos, que traen consigo consecuencias, y las consecuencias, repito, son en su gran mayoría situaciones de enfermedad, muchos tipos de enfermedad. Quedamos para la palabra número 3 y tengo que avanzar porque hay muchos puntos que tratar. El punto número 3 era la palabra capará. La palabra capará, como suena, con K de kilo. Y es el paso final que tenemos con respecto al perdón. Y esta palabra capará viene de la palabra hebrea kofer, que significa reemplazar una cosa por otra. Kofer, reemplazar una cosa por otra. Es así como esta palabra reemplazar nos produce una distancia que eventualmente genera dolor. Y esta distancia que genera dolor es cuando tenemos que apartarnos, separarnos de situaciones que de alguna manera nos producen beneficio o placer o gozo, pero que a su vez significan pecado. ¿Cuántas cosas hemos tenido que dejar? Permítame que mencione siempre el ejemplo típico, por ejemplo, en cuanto a los alimentos, en cuanto a la comida, y yo lo puedo decir realmente por testimonio, cuando comparto con amigos o familiares o personas cercanas de una u otra manera, y hablamos sobre el tema de no comer el cerdo. A mí me impresiona, la verdad, cómo las personas inmediatamente toman una reacción bastante airada, se molestan, se incomodan, se sienten muy, pero muy ofendidos incluso cuando se les dice: procuren no comer el cerdo, no coman camarones, no coman mariscos, por favor. Todos estos son alimentos prohibidos, no puros, no son alimentos purificados dentro del contexto de la Torá. Mire, hermano o pastor, por favor, ¿sabe qué? Ocúpese de lo suyo, pero a mí no me diga lo que yo tengo que comer o lo que no tengo que comer. Este es el tema de capará, es decir, que empezamos a tomar decisiones tan definitivas y voluntarias que la única persona que tiene la razón soy yo, y en última instancia yo hago las cosas como a mí me ocurre que deben ocurrir. Entonces, capará también significa que quitemos de nuestro pensamiento y de nuestras acciones todo aquello que incurre en nuestra manera de vivir y que nos lleva o nos trae como consecuencia final a una situación de pecado. Pecado, repito, en el alimento, pecado en lo que decimos, pecado en lo que hacemos, pecado en lo que escuchamos, pecado en lo que vemos, pecado en tantas maneras en medio de la manera como tratamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros familiares, a nuestras gentes que nos rodean. Pero llegamos finalmente, mis amados hermanos, a un tiempo extremadamente importante, y es el tiempo de Yom HaKippurim. Para el día de hoy, en esta presentación del programa, aunque tenía realmente otra estructura un poco en el programa, tuve que hacer un pequeño cambio para que nos adentremos a este tema grande y maravilloso, a este gran momento en el que experimentamos el tiempo maravilloso del gran perdón. Ya examinamos entonces todas las cualidades, circunstancias, motivos, razones, formas respecto al pecado. Pasamos estos 10 días y llegamos a este momento. Esta es una puerta extraordinariamente importante, un regalo maravillosamente especial que Hashem tiene para con su pueblo, para con sus hijos. Y es el momento en el que nosotros hemos hecho nuestra autoevaluación en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y es el momento en que en ese proceso de introspección, entonces en un análisis juicioso, serio, honesto, recto delante de Hashem, vemos el desempeño de todo nuestro diario vivir, de nuestras actividades día por día, momento por momento, de nuestras conversaciones, de nuestras acciones, y nos presentamos con nuestro Abba Kadosh y le decimos: Padre, este es el tiempo en el que yo te pido perdón por todas aquellas áreas que han sido afectadas durante este año.
áreas que necesitan corrección, tikkun, áreas que necesitan desprenderse de la carnalidad, de las emociones, de las debilidades, áreas en las que el diagnóstico que he hecho durante estos 10 días me muestran que definitivamente hay situaciones, hay fallas, hay circunstancias adversas que necesitan tu misericordia, que necesitan la oportunidad que nos das en este día maravilloso de entrar a un tiempo de teshuvah, de regresar, de recoger todo esto, empezar de nuevo. Así es que nos sentimos muy bendecidos, y si puedo usar la palabra entre comillas, afortunados, de saber la maravillosa oportunidad que Hashem nos da de revisar todo nuestro diario, vivir nuestro antecedente y dar esta oportunidad de oro, esta oportunidad gloriosa, divina, de aprovecharla y ser limpios de toda nuestra condición de pecado. Por eso nos vestimos de blanco, tipificando el gozo y la alegría de lo que significa saber que por el precio de la sangre de nuestro amado Mashiach nosotros hemos pasado a ese proceso de redención, hemos sido justificados, hemos sido redimidos, más aún hemos visto la grandeza extraordinaria de ser llamados sus hijos y haber sido escogidos, reconciliados juntamente con el Padre. Así es que, mis queridos hermanos, en este proceso de estudio de Yom Kippur, veamos cómo nos presentamos como comunidad, como familia, como congregación, todos juntos. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido oportunidad en estos días de acercarnos con alguien o con algunas personas y decirles perdón? Voy a aprovechar entonces este minuto de nuestro programa aquí en Israel Casa Integral Torah al Instante para expresar como pastores, como la familia pastoral Alfaro, a toda la comunidad de hermanos, amigos y personas que nos escuchan, nos ven tal vez por primera vez, para expresar una palabra de perdón para todos ustedes de la manera en la que eventualmente el programa haya podido lastimar, afectar el nombre, la identidad o una situación personal cualquiera que sea. Y esto lo digo, hermanos, porque evidentemente con mucho respeto, el pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral, Torah al Instante, cuando hace mención a los ministerios de los cuales venimos por razones de herencia, procuro, y lo voy a clarificar, de hecho, por situaciones que necesito clarificar, procuro no mencionar un asunto religioso o un asunto ministerial en particular. Me explico. No menciono, voy a hacerlo para mi ejercicio hoy, no menciono el contexto de la religión católica, de la cual por herencia pasé por allí. Lo llamo con mucho respeto nivel 1. No menciono en la medida de lo posible el contexto cristiano evangélico, porque también fui pastor cristiano evangélico por años y estuvimos allí, y allí conocí de Jesús y conocí de salvación y conocí del Evangelio y conocí de la Biblia. Prediqué, de hecho, de esta manera, teológicamente hablando. Por lo tanto, para no usar este nombre, utilizo la expresión nivel 2. Y para hablar de Torah me refiero al nivel 3. Entonces, hago respeto y palabra de perdón para todas aquellas personas del nivel 1 en el que eventualmente se puedan sentir lastimados cuando hacemos un estudio y al presentar el estudio la persona se sienta ofendida en cuanto a su religión. Por eso, repito, procuro no mencionarlo. Número 2, para todos nuestros amados pastores y hermanos del nivel 2, en el contexto protestante, si lo puedo decir, en el contexto evangélico, si se han sentido en algún momento ofendidos en una de las enseñanzas. De ninguna manera tenemos como propósito lastimar. Por eso desde Israel Casa Integral expreso, con todo respeto, una palabra de perdón a todos ustedes, hermanos. ¿Y por qué? Porque hoy es ese gran día, Yom HaKippurim. Pedirnos perdón. A nuestros hermanos en Israel Casa Integral local, a nuestros hermanos de Israel Casa Integral en cada una de las naciones representadas, al cuerpo pastoral, a los líderes, a todos los hermanos que tienen la bondad, la misericordia y han elegido congregarse con Israel Casa Integral. Para todos ustedes, la familia pastoral Alfaro, les enviamos nuestro saludo, respeto, y pedimos a ustedes perdón por alguna circunstancia en la que los podido, repito, lastimar. Ahora bien, hay una palabra en hebreo para el tema que venimos tratando de Yom Kippur, y es precisamente la palabra Kal Nidre.
El Cagnidré son las voces que el pueblo presenta en el momento de la congregación y que definitivamente es un momento extraordinariamente importante porque presentamos todo nuestro anhelo de adoración, todo nuestro anhelo de gratitud, todo nuestro anhelo de perdón, todo nuestro anhelo de saber que tenemos una vida nueva, una nueva vida, un nuevo proceso delante de Hashem. Y cuando traducimos esta declaración literalmente veremos que se trata del momento en el que cancelamos en nuestra vida toda aquella iniquidad, donde retiramos y nos desprendemos de toda esa condición pecaminosa que sabemos que evidentemente hemos fallado, sabemos que hemos fallado en tantas áreas de nuestra vida, pero que ahora, después de cumplir con este año y buscar nuestro tiempo real de arrepentimiento, ahora nos presentamos gozosos porque sabemos que hay una anulación de todo ese pecado y hay una promesa establecida por Hashem en el que nuestros nombres quedan inscritos en el libro de la vida y allí empezamos un tiempo de nueva oportunidad, un nuevo comienzo, hermano. Por favor, dígalo conmigo con gozo y alegría. Este es un nuevo comienzo. Ahora, para el tiempo de grabación de este programa, justamente los hermanos en Israel Casa Integral nos encontramos en la celebración del ayuno. Empezamos desde la noche anterior hasta el cierre de este día, en las horas de la tarde, estamos en nuestro tiempo de ayuno. Porque ese tiempo de ayuno tiene que tratar, hermanos. Y si algunos de ustedes nunca han ayunado o algunos de ustedes tienen dificultad cuando se lleva a cabo el ayuno, y pastor no me pide que ayune, por favor, pastora no me pide que ayune, pues pastores, por favor, es que cuando yo ayuno, mire, para mí es imposible el estómago, el dolor de cabeza, me duele aquí, me duele allá. Hermanos, ¿de qué se trata este tiempo maravilloso de Yom Kippur? De que evidentemente así mismo como ayunamos y tenemos una batalla, claro que tenemos una batalla con el apetito del día a día, el estar consumiendo alimento 3 ocasiones al día o más, no sé, y el querer comer y satisfacer la necesidad del cuerpo. Realmente este ejercicio de Yom HaKippurín y el tiempo del ayuno, lo que nos quiere mostrar es que podemos tomar control, no solamente en nuestro vientre, en el apetito, sino que de igual manera podemos tomar el control sobre toda aquella carnalidad, sobre toda aquella pecaminosidad, sobre aquellas debilidades que ya establecimos durante este año, que definitivamente nos ocasionan tropiezo, nos ocasionan caída, nos ocasionan error de nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Así es que para este tiempo de Yom Kippur, definitivamente cada uno de nosotros empieza un año y empieza un año limpio, un año transparente, un año purificado, un año de nuevo comienzo en shalom, en completo shalom con nuestro amado Hashem, un año en el que ahora nuestras metas van a tener una dirección, un año en el que vamos a perseverar en la santidad. Pero pastor, es que la santidad es algo muy complicado. No tengo la menor duda, amados hermanos. Ayer lo explicamos, estamos en un proceso de transición. Probablemente en el nivel 1 nos confesábamos y seguíamos igual. Probablemente en el nivel 2 nos arrepentíamos y tendríamos remordimiento, pero continuamos probablemente igual. Pero cuando venimos a Torah, cuando venimos a la Kadosh Torah, cuando conocemos sus mitzvot, cuando conocemos la palabra, cuando la palabra ahora entendemos que nos hace verdaderamente libres y empezamos a aprender la palabra, a amar la palabra, a vivir la palabra, entonces estamos subiendo de linaje, estamos subiendo de escalón, estamos subiendo de propósito y evidentemente llegará un momento de nuestras vidas en que para el tiempo de Yom HaKippurín podamos decir: definitivamente he avanzado. Definitivamente nuestro Ruach HaKodesh nos ha enseñado a tener el discernimiento de lo que es bueno, agradable y perfecto delante de la misericordia de Hashem. Ahora entiendo que cada año mi vida tiene un sentido nuevo. Ahora entiendo que realmente mi vida tiene un cambio. Ahora entiendo que realmente compartir con mis hermanos, el prestar atención a mis hermanos, el servirles desinteresadamente con un corazón completamente dispuesto. Ahora entiendo que mi vida ha cambiado. Ahora entiendo que puedo tratar a cada uno de ellos con tanto honra, con tanto respeto, con tanto
tu amor. Ahora entiendo que esos pensamientos adversos, negativos, de duda, de desconfianza, no tenían sentido con mi vida. ¿Cómo empezamos a hacer todo esto? Pues precisamente aquí, en el tiempo del ayuno, precisamente cuando dejamos de comer ansiosamente, esa ansiedad de consumir alimentos y de llenarnos a satisfacción, pues ahí empezamos una batalla, y esa batalla que tenemos nos ayuda precisamente a Yom Kippur a purificar, nos ayuda a tratar con nuestras debilidades, nos ayuda a tratar con nuestra sensibilidad, nos ayuda a tratar con nuestras decisiones, nos ayuda a tratar con nuestras maneras voluntariosas de ser, y es allí donde evidentemente nosotros nos damos cuenta cuán importante es pasar un día que empezamos desde la noche anterior hasta el cierre de esta tarde, y entonces durante esas 24 horas nos damos cuenta que finalmente podemos tomar control sobre, repito, esas mismas debilidades. Es interesante porque recordemos que nuestro amado Yeshua tenía sus tiempos de ayuno y nos cuenta su primera experiencia en el desierto cuando pasó esos 40 días de ayuno, y es para que el ego, nuestra arrogancia, nuestra pedancia, todas aquellas áreas que nos inflan como seres humanos en la vanidad, en el orgullo, repito, empiecen a ser tratados, y cada vez de una manera más profunda encontremos en nosotros mismos la esencia. ¿Cuál esencia? La esencia maravillosa, el aroma maravilloso de nuestro amado Hashem. No basta con decir que Hashem es luz, y nosotros como hijos de luz somos luz. ¿Y cómo logramos ser luz en medio de una oscuridad? ¿Cómo logramos ser luz en medio de una circunstancia totalmente adversa? Bueno, cuando hemos pasado por ayuno, cuando pasamos por oración, cuando cumplimos con nuestro devocional, cuando tenemos la participación y adoramos a Hashem, y nos podemos presentar cada día diciéndole gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem por la bendición que tú nos das, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por el hogar, hasta por mi mascota. Tengo mi mascota aquí mismo, aquí frente a mí está mi mascota. Él se sienta justo al lado mío y se escucha todos los programas de Torah al instante. Aquí está mi fiel mascota. Y gracias Hashem por la mascota, gracias por un día de lluvia, gracias por un día de sol, gracias por un día de nieve, gracias aún en medio de las tormentas y los huracanes y todas estas circunstancias que ocurren. Gracias Hashem porque en medio de todo sabemos que tú estás en control, que no es por mis propias manos que las cosas funcionan, que no es en mi propia razón ni en mi propio entendimiento. Yo puedo ahora comprender que apartado de ti, amado Hashem, nada podemos hacer, absolutamente nada podemos hacer. Por lo tanto, mis amados, quiero hacer una pregunta puntual a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Una pregunta básica, sencilla. ¿A quiénes o a cuántas personas llamaste o le escribiste durante estos 10 días para pedir perdón por alguna circunstancia? Por favor, contéstenlo aquí en el chat. Llamé a una persona, llamé a mi papá, llamé a mamá. Realmente con papá tenía más de 30 años que no hablábamos. Con mamá teníamos muchos años sin compartir un momento. Y esta ocasión, por primera vez, Adonai puso en mi corazón hablar con mis padres. Por favor, cumplir con ese mandato hermoso. Honrar a padre y madre, amarlos, cuidarlos, protegerlos. ¿Cómo pueden haber hijos hoy que no guardan, ni protegen, ni honran la vida de sus padres? Por favor, amados hermanos, esto requiere urgentemente un retorno. ¿Cuál es el retorno? El retorno a la raíz de la palabra, a la senda antigua, a la palabra, a la Torá, a las ordenanzas, a los mandamientos. Honrar a padre y madre, solo para dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes llamaron a un hermano, hablándolo desde el punto de vista de carne, de sangre, a un hermano de familia, en otra nación, en alguna parte donde se encuentre, o es tu vecino de casa, a lo mejor vive frente a tu casa, y con ese hermano no se cruzan un saludo por mucho tiempo, meses, días, años? Muchas ocasiones se cruzan y ni siquiera se cruzan un saludo como familia. Este es el día maravilloso de Yom Kippurín. Es ese día maravilloso del gran perdón. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, repito, primero como familia, segundo como comunidad entre los hermanos? Yo recibí una llamada, entre tantos miles de hermanos, recibí una llamada.
muy en la madrugada, 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, recibí una llamada de una amada hermana desde un lugar muy distante. Y llamó para decir: pastor, solo estoy llamando para pedir perdón. Estoy en mi día de Yom Kippur y quiero pedirle, pastor, a usted, a la pastora Pili, a sus hijos, a la congregación, si en algo he fallado, si en algo he lastimado. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pudiesen haber sido tal vez más llamadas, pero fue una, y esa es valiosa, y esa representa toda la unidad de la familia. Ahora, por eso hago la pregunta: ¿a quién tú llamaste hoy? Porque estoy seguro, completamente seguro, que debiste haberle llamado o escrito o hablar con alguien y decirle: mira, la verdad, han pasado muchos días y han pasado años y no he podido superar esta situación, pero hasta hoy esa situación tiene parte conmigo. A partir de hoy te amaré y te respetaré, amado hermano, amada hermana. Sé que esa situación crítica por la cual pasamos, ese momento adverso por el cual pasamos, no impedirá que mantengamos nuestra unidad y nuestro amor como hijos de Yeshua delante de la presencia de nuestro Padre. Por lo tanto, es bueno y es muy oportuno, mis amados, repito, que hoy nos podamos reunir para pedirnos mutuamente un momento de perdón. Quiero que me acompañen por un momento al libro de Efesios. Vamos a estar en el libro de los Efesios, en el capítulo 4 y en el verso 31. Por favor, todos a este texto, papel y lápiz, recuerden sus Biblias, y vamos a desarrollar en la segunda parte del programa algunos textos que nos van a llevar a concluir la importancia del perdón, especialmente en el vínculo, en el círculo familiar. Efesios capítulo 4, verso 31, léalo conmigo, por favor. Dice la palabra: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Adonai también os perdonó a vosotros en Yeshua HaMashiach. Hoy, en esta jornada que venimos celebrando de Yom Kippur, es tiempo importante para que como creyentes veamos que, apartados de Hashem, repito, y en una condición de no perdón, y en una condición de incomunicación, y en una comunicación de apartados de todos nuestros familiares, hermanos y amigos, nada podemos hacer. Es importante entonces recalcar, mis amados hermanos, que el perdón que vamos a estar tratando no es un asunto de emociones, no es un asunto de sentir perdonar, es un asunto de que Hashem me ha revelado la importancia de mantener un tiempo de familia, de unidad, de perdón, no solamente en mi familia, repito, sanguínea, sino en mi familia desde el punto de vista espiritual como creyentes en una comunidad. Para todos los creyentes de nuestra comunidad, Casa de Israel, estoy hablando Casa de Israel, toda la Casa de Israel en las naciones, y en especial para Casa de Israel integral, para todos. Este es un tiempo maravilloso de retirar toda amargura almacenada en nuestros corazones. Y qué precioso texto que nos da el Eterno en Efesios 4:31, que lo quiero repetir porque creo que aquí hay un punto importante para establecer nuestro día de Yom Kippur. Apártense, retírense, sepárense de todos nosotros la amargura, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, esa malicia pervertida, esa malicia indígena, esa malicia inicua, esa malicia del mal, esa malicia de la enfermedad, esa malicia de causarle daño a otro, esa malicia de afectar, de lastimar, de herir, de ofender, de criticar, de difamar. Esa malicia, retírese. Y antes que todos sean hombres de verajá, de bendición, personas de comunión, personas de estabilidad, como amigos, personas misericordiosas, personas que perdonamos unos a otros en el amor de Mashiach, así como Hashem nos enseñó que debíamos perdonarnos, y así como todos nosotros hemos sido perdonados precisamente a través de la sangre de nuestro amado Mashiach. ¿Cuál fue entonces nuestra condición de perdón en la que nosotros hemos fallado?
Hemos fallado de tantas maneras. Y la única manera como podemos quitarnos de esa condición de pecado es hacer una autoevaluación y entender la importancia de cada quien para ser redimidos. Aquí viene el día de expiación. Adonai, nuestro amado Adonai, envía a Yeshua HaMashiach para que, siendo unos en Ejad, Él tome el lugar de mi condenación, mi condición de pecado, y sea redimido. Esa es la expiación. Él se ha puesto por mi condición de pecado para dejarme completamente libre de esa circunstancia. Ahora, es importante, y lo veníamos mencionando en los días anteriores, dos tipos de perdón que vamos a considerar hoy. Un tipo de perdón divino, un tipo de perdón de revelación, un tipo de perdón de la palabra, de la convicción como creyentes, y un tipo de perdón desde el punto de vista humano. Este segundo tipo de perdón, el del sentido humano, tiene como modelo, desde luego, el principio de lo que es el perdón divino. Es decir, me permito tomar decisiones a quién o no perdonar. Pero el perdón divino no hace acepción de personas. Obviamente tiene una condición, y es que aceptamos esa redención y reconocemos a nuestro amado Yeshua. ¿En qué entonces se diferenciaría el uno del otro? En que el perdón humano pasa por la alta ofensa y por eso es tan difícil a veces otorgarlo. Cuando hacemos un examen decimos, es que lo que hizo esa persona, es que eso no tiene perdón de Dios. ¿Usted alguna vez ha escuchado esa palabra? No, es que eso no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. ¿Qué no tiene perdón de Dios? La blasfemia al Espíritu Santo, lo leímos anteriormente. Pero mis amados hermanos, o es que lo que papá o lo que mamá o lo que mi hermano hizo no tiene perdón de Dios. Eso solamente lo establece el Eterno. Por lo tanto, si nosotros entendemos ese perdón humano, y entendemos que Adonai nos otorga ese perdón, podemos entender que hay circunstancias que solamente Hashem podría establecer y determinar. La justicia del Padre siempre será una justicia justa. Tengámoslo presente. El perdón del hombre pudiera ser un perdón transicional, podría ser un perdón momentáneo, repentino, emocional, circunstancial. Pero el perdón de Hashem es eterno. Por favor, repítalo. El perdón de Hashem es eterno. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante y necesario que hoy, para este día maravilloso, podamos no solamente ser perdonados, sino perdonar a aquellos que nos ofenden? Vamos a ir a nuestra pausa. Regresamos en unos segundos para que veamos a la luz de la palabra que Hashem, nuestro amado Yeshua, nos enseña en el Brit Hadasha. Vamos a ir al libro de Mateo y veamos la enseñanza que Él tiene preparada para nosotros de cómo entrar realmente a un tiempo de perdón. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo, vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual,
te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta, ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Bueno, muy bien, excelente. Muchas gracias, Pastor Camilo. Claro que sí. Vamos a ir a nuestro libro de Brit Hadasha, el Pacto Renovado, Nuevo Testamento. Y acompáñeme, por favor, en el libro de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 18 y tomaremos a partir del verso 21, Mateo capítulo 18, verso 21, hasta el verso 35. Sin embargo, no lo voy a leer todo. Es un texto bastante extenso. Usted conoce la lectura, hágalo por favor en casa y vamos a explicar un poco el contenido. Vamos a ir al verso 21, Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, se acerca Pedro a Yeshua y le dice, Adón, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Yeshua le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y es interesante porque la narrativa de esta historia, voy a mencionarla para que comprendamos hacia dónde vamos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Adón, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Léalo, por favor, hasta el verso 35 en su contenido general, pero ya sabemos específicamente de qué está hablando esta enseñanza. Es importante, amados hermanos, y por favor dígaselo hoy en su corazón, repita esta palabra, dígalo conmigo, Padre eterno, amado Hashem, pon en mí un ruach, un espíritu perdonador. Un espíritu perdonador. He sido víctima, he ofendido y me han ofendido, he lastimado y me han lastimado, he calumniado y me han calumniado, he criticado y me han criticado, porque por favor, nosotros todo cuanto sembramos de eso cosechamos. Présteme mucha atención a lo que estoy mencionando, amado hermano. Todo lo que sembramos, exactamente eso cosecharemos. No hay forma de que tú siembres papa y recojas manzanas. Por favor, no existe esa posibilidad. Por lo tanto, necesitamos un espíritu de perdón. Y cuando yo sé que tengo ese corazón espiritual divino de Hashem para perdonar a quienes me ofenden, a quienes nos lastiman, a quienes nos han causado daño, ten la plena certeza en tu corazón, mi amado hermano, que en algún momento de tu existencia alguien perdonará en ti algo de una manera que tal vez tú mismo nunca esperarías que te lo perdonaran. Y lo puedo decir con corazón abierto y lo puedo decir delante de mi amado Hashem para este día de Hakipurín, que durante el recorrido de mis años hasta el día de hoy
he visto muchas situaciones en las que he tenido que perdonar y también he tenido que pedir perdón. Y cuando he tenido que pedir perdón eran circunstancias en las que difícilmente alguien podría perdonar. Pero sin embargo, la mano de Hashem se extendió sobre estas personas y asimismo, como perdoné alguna vez, asimismo también he sido perdonado. O sea que esto que estoy compartiendo no lo digo por decir, lo digo porque lo he podido vivir en experiencia personal. Y cada uno de nosotros sabemos que siendo pecadores, que hemos tenido y cometido ofensas y que hemos incluso de manera directa, no solamente contra personas, familiares, amigos, conocidos, sino particular y especialmente contra nuestro amado Hashem, hemos ofendido su nombre, hemos afectado el testimonio de Adonai, cuando la gente nos ve como hombres de Dios, como hombres de ministerio, y repentinamente todo se viene al piso. ¿Y qué puede la gente entonces pesar más? Y esto que era un hombre de Dios. Pero aunque justo caiga, Hashem es bueno, misericordioso, y nos da la oportunidad de levantarnos. ¿Por qué, mis amados hermanos, Hashem nos permite tener este tiempo precioso de Yom HaKippurim, del gran perdón? Porque cuando nosotros no perdonamos las ofensas o el pecado, la contienda que hay con otras personas, eso traerá sobre nuestra vida, ya lo hemos visto, enfermedad, amargura, tristeza, enojo, depresión, alejamiento divino. Es decir, no podremos avanzar en nuestros planes, en nuestros proyectos. ¿Por qué entonces a esa pregunta tan interesante? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando realmente nosotros no perdonamos? La respuesta la encontramos aquí mismo en Mateo capítulo 6. Vamos un momento a Mateo capítulo 6 y veamos en capítulo 6 Mateo capítulo 6 en el verso 12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metamos en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial las perdonará. Y el libro de Marcos, en el capítulo 11, verso 25, dice la palabra: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Libro de Lucas, capítulo 6, verso 37, nos reincide la respuesta y dice: quítese de vosotros toda amargura. Bueno, ya lo vimos, en Efesios, capítulo 4, verso 31. Lucas 6, capítulo 37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Entonces, mis amados, principalmente vemos que la importancia de perdonar y llegar a este maravilloso día de Yom HaKippurim es que nosotros nos encontramos ahora libres, nos encontramos llenos de la gracia, del favor de Adonai, para reunirnos como familia, como pueblo, como unidad y mostrarle a nuestro prójimo, aquel que no podíamos ver ni en pintura, aquel que no pasamos, que lo mastico pero que no lo paso. Ahora lo puedo abrazar en el amor de Mashiach, tenerlo junto conmigo, disfrutar de su compañía, disfrutar de sus errores, disfrutar de sus malas circunstancias, porque aprendí a amar a aquella persona, porque ahora tengo libertad en mi corazón y soy libre de mi condición de carácter, de pecado, soy libre y ahora puedo perdonar y sé que en mi interior hay una nueva criatura y sé que en mi interior hay una vida nueva y sé que así como Hashem me ha perdonado y su misericordia
misericordia ha sido grande, ahora también yo puedo perdonar a todos aquellos a mi alrededor. Y ahora sé como nunca antes lo sabía, que cuando no perdonaba y durante muchos años nunca perdoné, era como consecuencia de ¿qué? Como consecuencia probablemente de ese orgullo. Un orgullo, ahora, ¿orgullosos de qué? Me pregunto muchas veces. ¿Orgullosos de qué? Me costaba humillarme, ser humilde con otras personas. Hay gente que se siente orgullosa de tener una casa, de tener una posición laboral, que se llenan de tanto orgullo por ser de una nacionalidad o de otra, o hablar 1, 2 o 3 idiomas, y se sienten tan orgullosos que miran a todos los demás como cosa insignificante. Por eso nos cuesta mucho perdonar, porque el orgullo y la altivez de orgullo no nos permite mirar con humildad toda la gracia que Hashem tiene para con nosotros. A veces no perdonábamos a otras personas en ocasiones porque era nuestra manera de tomar venganza, era la manera como podríamos decir de esta manera lo castigo, la ofensa que esa persona hizo para conmigo. Probablemente esperábamos que a ese ofensor le ocurriera algo malo, probablemente quisimos y oramos incluso para que algo malo pasara para aquella persona que nos ocurrió o nos afectó de alguna manera en una situación en particular. ¿Cuántas veces probablemente dijimos, ojalá le pase algo, ojalá llegue a un hospital, ojalá pase, ¡ay, qué dolor! Padre, te lo pido! Y oramos con una ignorancia tan atrevida delante de Hashem que quisimos o deseamos algo gravoso, la muerte para alguien. Por favor, esa circunstancia de orgullo es la que nos trae consecuencias en nuestro diario vivir. Quítese de vosotros toda amargura, quítese de vosotros toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Y Colosenses capítulo 2, verso 13 nos dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Cómo debemos perdonar? Recuérdelo, cita para recordar en este Yom Kippur. Cita para perdonar, Efesios capítulo 4, verso 31. Cuando se retira de nosotros toda esa amargura, ese enojo, esa ira, esa gritería, esa maledicencia, ese fastidio, ese rencor, ese pleito, esa envidia, ese celo, ¿cómo quieres llamarlo? Todo aquello que te aparta de la verdadera comunión con los hermanos. Entonces estamos dando un gran paso. Tenemos ahora una convicción en nuestros corazones que la vida de un ser humano, que la vida de una persona, por insignificante que pareciera, es valiosa delante de Hashem. Si Hashem entregó su vida por aquella persona que yo no soporto, es porque no hay duda absoluta de que esa vida es importante para Él, como debe ser importante para mí, porque por mis intereses y por mis vanidades y por mis propios beneficios he descuidado una relación sana para con otras personas. El libro de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 16 que todos conocemos, nos da una palabra extraordinaria para este día maravilloso de Yom HaKippurim, porque de tal manera amó Adonai al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, en Yeshua HaMashiach, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que el perdón de Adonai ya está dado. Él ofreció el perdón a toda la humanidad. Los hombres no pueden decir que Adonai no les quiere perdonar. Esto es claramente expresado con tanta fidelidad a la luz de toda la palabra. Hay un requisito para todo aquel quien en Él cree, creer en Yeshua HaMashiach. Este es un punto que realmente inquieta muchísimo, porque sabemos todos muy bien, mis amados hermanos, que para esta fecha de Yom HaKippurim, nuestros hermanos de la comunidad judía celebran esta fecha con un respeto impresionante, con un gozo extraordinario. Y es más, escuchaba una de las enseñanzas de un rabino judío, obviamente en Israel, y él decía, hoy tenemos el gran día maravilloso de la expiación, el gran día maravilloso de la redención. Por favor, ¿y qué significa expiación y qué significa redención?
Expiación y redención significa Yeshua HaMashiach. Y me pregunto, ¿y entonces en qué parte de la Torá ellos aún todavía no ven, no comprenden, no viven a Yeshua HaMashiach? ¿Cómo podemos celebrar Yom HaKippurín, el día del gran perdón, si no creemos en él? Porque de tal manera amó Adonai al mundo, que entregó a su Hijo unigénito en el Ejad, en la unidad, a Yeshua HaMashiach, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo me pregunto, amados hermanos de Judá, ¿dónde están frente a estos textos que ustedes mismos leen y ustedes mismos revelan y hablan de expiación y hablan de redención y hablan de justificación, pero no ven a Yeshua por allí? Hermanos, este tiempo de perdón, Padre, clamamos y en el amor de Hashem por toda la comunidad de nuestros hermanos judíos en las naciones. Abre, Padre, sus ojos, así como nosotros durante muchos y muchos años no teníamos la Torá en nuestro corazón, pero siempre sí teníamos a Yeshua HaMashiach. Así mismo ellos hoy han tenido la Torá por años y años y años, pero no tienen a Yeshua. Así, Hashem, como nosotros teníamos a Yeshua, pero no teníamos la Torá, ahora tenemos a Yeshua y tenemos la Torá. Así mismo, Padre, facilítales el camino para que ellos que tenían la Torá y que no tienen a Mashiach, ahora tengan la Torá y tengan a Mashiach y podamos ser uno, la casa de Israel. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y en el verso 19 dice la palabra: así que, para este día maravilloso de Yom HaKippurín, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Adonai tiempos de refrigerio. El perdón, mis amados hermanos, es nuestro y gozamos de este maravilloso tiempo porque hoy, en el día de arrepentimiento, después de reconocer nuestro pecado, nuestra condición, nuestra debilidad, nuestra pecaminosidad, nuestra transgresión, nuestra iniquidad, todo esto en un punto particular, el pecado, ahora nosotros sabemos que Hashem nos ha dado este grandioso regalo, maravilloso el día de hoy, de venir al tiempo de Hakippurín, de arrepentimiento, de techuvá, y de ser una nueva criatura cada uno de nosotros. Así es que ya en los minutos que nos quedan, mis amados hermanos, qué privilegio realmente poder otorgar el perdón. Qué privilegio ser beneficiarios de esa condición de perdón. Qué privilegio, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes han participado, por ejemplo, de una experiencia como una amnistía, si puedo decir, cuando se han tenido, por ejemplo, deudas o situaciones de ese tipo y eventualmente un banco dice no, el banco ha considerado pagar la deuda, por lo tanto ya no tienes ninguna deuda para con nosotros. Y de pronto tú dices, wow, pero mi casa era una casa que se pagaba a 30 años y solo he pagado 15 y el banco decidió que ya no necesito pagar más, que ya la casa está completamente pagada. Y tú dices, pero ¿qué es esto tan maravilloso? Qué grandioso ha sido que el banco me condonó las deudas de 15 años. Bueno, pues hoy poco más o menos está ocurriendo exactamente lo mismo. Hoy Hashem ha tomado misericordia de nosotros y nos ha perdonado la deuda. Nos ha perdonado ese pago que teníamos que hacer por años y años. En un momento, así, en un abrir y cerrar de ojos, hemos sido libres y hemos sido nacidos de nuevo y hemos sido apartados de nuestra condición de pecado, de nuestra debilidad. Ahora caminamos con un corazón lleno del gozo de Hashem. Ahora caminamos viendo a nuestros hermanos, a las personas difíciles, a las personas críticas con quienes tratábamos. Ahora aprendemos a verlas en el amor de Mashiach. Vamos a cerrar, mis amados, con este texto. Libro de Filipenses, capítulo 2, versos 4 al 7. Por favor, acompáñenme un momento y leámoslo todo juntos, porque repito, es con el texto que quiero dar el cierre para este tiempo del día de hoy. Libro de Filipenses, capítulo 2, vamos a leerlo desde el verso 1 para entender su contexto.
Por tanto, si hay alguna consolación en Mashiach, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Ruach, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Hermanos, cuando miremos a nuestro entorno, a cada persona que cruzamos en el camino, veámoslo siempre como personas más importantes, más elevadas que yo. No los miremos como poca cosa ya, como que ese pequeñín que va por ahí, ese poca cosa. No, aprendamos a mirar siempre a la gente con un valor agregado. Y vaya que se los tengo que decir, hermanos, vaya que se los tengo que decir. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Cuando aprendemos a mirar no todo por mi beneficio, por mi situación, sino por la comunidad. Por eso es tan hermoso el llamamiento al ministerio, porque aprendemos a mirar la necesidad y la comunión de toda la familia. Verso 5, haya pues en vosotros este sentir que también lo hubo en Yeshua HaMashiach, el cual siendo en forma de Adonai, no estimó el ser igual a Adonai como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por favor, hecho semejante a los hombres, no como hombre, sino hecho semejante a los hombres. Leamos con auditoría, por favor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en el madero. Por lo cual Adonai también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua HaMashiach se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Adón, para la gloria de Adonai Padre, en el Ejad, en la unidad. Amén. Amén y amén. Bueno, mis amados, pues estamos muy contentos. Yo me encuentro muy gozoso, muy alegre, agradecido con Hashem, agradecido con todos mis amados hermanos de Israel Casa Integral, agradecidos con todo el ministerio de Casa de Israel en las naciones, porque estoy seguro que cada ministerio, en cada país, en cada nación, en cada lugar donde esté una casa de Israel, estoy seguro que todos estamos celebrando esta ocasión llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de entender el propósito de nuestro amado Hashem para nuestra vida, para la casa de Israel. En otro tiempo, estos días, pues, probablemente los pasábamos tan desapercibidos que no nos dábamos cuenta de este maravilloso momento. Pero ahora gracias, Hashem, gracias, Hashem, gracias, Hashem, que nos permites venir a disfrutar de este tiempo maravilloso, de la convocatoria extraordinaria de Yom HaKippurim, el día del gran perdón. Amados de Israel Casa Integral, en las naciones, un abrazo cordial para todos, un abrazo de perdón, un abrazo de amor, un abrazo de ejad, de familia, porque como familia ahora somos más que vencedores en Yeshua HaMashiach, el autor y dador de la vida, nuestro amado Yeshua, que en este día de expiación se ha puesto en mi condición para librarnos de esa situación de muerte y entregarnos vida, 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 vida en abundancia y vida en eternidad. Muchísimas gracias para todos. Un maravilloso día de Yom HaKippurim para todos en familia. Y por supuesto, como el día lo celebramos para hoy, mañana retomaremos el tema hablando del perdón para cerrar nuestra jornada de esta semana. Muchísimas gracias para todos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Gracias, gracias. Shalom, un muy buen día y terminen de celebrar con gozo, con alegría, en familia, este tiempo especial, que este día marque el nuevo comienzo de la vida en todos y cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. Shalom, mis amados. Hemos presentado Torah
al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.